Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. ¿Alguna vez has tenido ese hermano o hermana que parece que le dan todo en bandeja de plata, mientras tú tienes que las arreglártelas y descubrir la vida por tu cuenta? Sí. Esa ha sido mi vida desde el día 1. Mi nombre es Javier, tengo 28 años, y desde que tengo memoria, mi hermana menor, Sofía, ha sido el centro del universo de nuestra familia, la niña de oro, la estrella, a la que todos elogiaban, mimaban y priorizaban. Aprendí bastante pronto que, si Sofía quería algo, mágicamente aparecía. Si yo quería algo, necesitaba trabajar por ello o olvidarlo por completo. Solo nos llevamos 3 años, pero no lo dirías por cómo nos trataba nuestra familia. Sofía era la bebé milagro, el arco iris después de la tormenta, como le gustaba recordar a mi madre, porque nació después de un aborto espontáneo. Yo era el accidente. No estoy siendo dramático. Mi tía lo dijo literalmente una vez durante Acción de Gracias cuando había bebido demasiado vino y nadie en la mesa la corrigió. Siguieron comiendo como si hubiera dicho que hacía buen tiempo. Es un poco gracioso ahora, de una manera trágica. Creciendo, Sofía recibió toda la atención, recitales de baile, clases privadas de canto, tutores, ropa de diseñador, campamentos de verano en Italia. Mientras yo tenía escuela pública, ropa usada de segunda mano y el ocasional buen trabajo, amigos y sacaba sobresalientes. Cuando cumplió 16, le regalaron un Audi blanco nuevo con un lazo rojo gigante, como algo sacado de un anuncio. Yo recibí un mensaje de texto de feliz cumpleaños de mis padres mientras estaba en mi trabajo a tiempo parcial, embolsando comestibles. Eso lo hizo bastante bien. Creo que lo peor era que Sofía creía que se había ganado todo. Me miraba a los ojos y decía cosas como, bueno, tal vez si te esforzaras más te tratarían mejor, mientras se aplicaba brillo labial en su dormitorio con suelo de mármol. Admito que en aquel entonces era callado, no era el tipo de niño que empezaba peleas o se quejaba. Mantuve la cabeza gacha, trabajé duro, ahorré cada dólar que pude de los trabajos que compaginaba durante la secundaria y traté de que todo no me destrozara, pero dejó una cicatriz. Una grande, y con el tiempo aprendí a canalizarlo en algo útil. Después de la secundaria, mientras Sofía iba a una universidad privada de artes en Los Ángeles pagada íntegramente por nuestros padres, yo me mudé al otro lado del país a Nueva York con una maleta destrozada y una laptop que apenas mantenía la carga. Compartía un apartamento diminuto con 3 compañeros de piso y tomaba clases durante el día, mientras trabajaba por las noches y los fines de semana haciendo soporte de TI y trabajos de codificación freelance. No creo que mis padres supieran siquiera lo que estaba estudiando. Solo preguntaban si tenía suficiente para comer de vez en cuando, como si fuera un gato callejero del que se acordaban 2 veces al año. La cosa es que me volví bueno en lo que hacía, muy bueno. Mantuve la cabeza gacha, me mantuve en silencio como siempre, pero entre bastidores estaba construyendo algo. Primero, una herramienta de software que se disparó en GitHub, luego un negocio freelance full stack, y finalmente una startup con un amigo que conocí en una conferencia de tecnología. Conseguimos financiación inicial, escalamos rápido y el año pasado, una compañía más grande nos adquirió por una cifra que todavía no se siente real cuando la veo en mi cuenta bancaria. Pasé de comer fideos fríos en un apartamento del tamaño de una caja de zapatos a firmar papeles en salas de juntas con paredes de cristal, vistiendo trajes que costaban más que mi primer coche, pero nunca se lo conté a mi familia, no porque no quisiera. Créanme, ensayé esa conversación en mi cabeza 100 veces, sino porque sabía cómo iría. Si les contaba mi éxito, no escucharía orgullo en sus voces. Sería sospecha, envidia, chantaje emocional. De alguna manera, lo retorcerían para elevar aún más a Sofía. Bueno, tu hermana está batallando con su carrera de actuación. Tal vez puedas ayudarla, o eso es agradable, pero tu prima todavía tiene más seguidores, no valía la pena. Así que me mantuve callado incluso después de comprar mi propio penthouse en Manhattan. Tiene ventanas del suelo al techo y una vista que te hace sentir como en una película, pero no lo publiqué en línea. No presumí, simplemente viví mi vida. Todo eso cambió el mes pasado. Nuestra abuela cumplió 85 años e insistió en tener una gran cena familiar en este restaurante elegante al que solía ir cuando era joven. Ella es la única en la familia que alguna vez me trató como si importara, como si fuera más que solo el otro hermano. Así que reservé un vuelo. Le compré un ramo de sus flores favoritas y llegué a tiempo, bien vestido, listo para hacerla sonreír. En el momento en que entré, lo sentí. El cambio, la mesa ya estaba llena. Mamá, papá, Sofía, tía Cherry, tío Ricardo, prima, hablando y riendo como una escena de una película de Hallmark. Sofía estaba en el centro como siempre, usando un vestido de diseñador y actuando como si fuera dueña del lugar. Su risa era demasiado fuerte, su maquillaje demasiado perfecto, sus historias un poco demasiado pulidas. Tomé el único asiento libre al final de la mesa, saludé a todos y le entregué las flores a la abuela. Ella se iluminó y me abrazó tan fuerte que pensé que podría llorar. Oh, Javier, dijo, siempre te acuerdas. No importa lo lejos que estés. Todos los demás se rieron incómodamente. Sofía puso los ojos en blanco y dijo, estábamos hablando de mi audición de callback en Los Ángeles. Podría estar en un programa de Netflix pronto. Me miró como esperando aplausos. Yo solo asentí y bebí mi agua. La cena continuó así, Sofía acaparando la atención mientras todos la rodeaban con halagos. Papá preguntó sobre su último supuesto contrato de modelaje, aunque nunca ha hecho una sesión real. Mamá habló sobre lo talentosa y decidida que es, ignorando por completo el hecho de que no ha pagado el alquiler en más de un año y pasa la mayor parte de su tiempo haciendo TikToks. En un momento, incluso comenzaron a compararla con la hija de alguna celebridad, diciendo que Sofía era igual de equilibrada y elegante. Traté de mantenerme callado, solo disfrutar de la compañía de la abuela. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar, ese viejo sentimiento de ser invisible.
De ser una ocurrencia tardía, he trabajado tan duro para superarlo, para construir algo real. Y, sin embargo, aquí estaba de nuevo, en la mesa de los niños en mi propia familia. Entonces, de la nada, Sofía se giró hacia mí con esa sonrisita de suficiencia que ha perfeccionado a lo largo de los años. Así que, Javier, dijo, con un tono lleno de condescendencia, ¿sigues haciendo esa cosa de la computadora? Ya sabes, el freelancing o lo que sea, parpadeé. Sí, sigo haciendo eso. Ella se rió. Vaya. Debe ser agradable trabajar en pijama. Yo me volvería loca si no tuviera audiciones y eventos a los que ir. Pero bueno. No todo el mundo está hecho para ser el centro de atención. Algunas personas se rieron como si hubiera hecho una broma inofensiva. Pero a mí me golpeó como una bofetada. Esa mirada en sus ojos, la forma en que sabía exactamente lo que estaba haciendo pinchándome delante de todos. Me recordó cada cumpleaños que me había robado, cada cumplido que había secuestrado, cada vez que me habían hecho sentir inferior. Y justo así. Tomé una decisión. Terminé de jugar a ser pequeño. No dije nada todavía. Pero sonreí, uno de verdad de esta vez. Y en ese momento. Supe exactamente cómo iba a ser añicos su mundo. No contraataqué a Sofía esa noche. Todavía no. La dejé tener su momento, absorbiendo las sonrisas de suficiencia y las pequeñas indirectas, jugando a ser la reina de la mesa como siempre lo hacía. Pero algo en mí había cambiado. Y no podía deshacerlo. Fue como si algo se hubiera roto dentro de mí. Una vieja herida que había aprendido a vendar, pero nunca a sanar. Seguí sonriendo, asintiendo. Fingiendo que sus púas no me afectaban, pero en el fondo estaba reviviendo cada momento. Cada desprecio, cada vez que mis padres preguntaban cómo le iba a Sofía antes de siquiera molestarse en preguntar si yo había aterrizado sano y salvo después de un vuelo, después de la cena. Volé de regreso a Nueva York y volví a mi vida real, esa que todos pretendían que no existía. Caminé descalzo sobre los pulidos suelos de mármol de mi penthouse. Abrí mi nevera inteligente y tomé un agua con gas mientras las luces se atenuaban automáticamente a mi configuración de noche preferida. Tenía todo por lo que había trabajado. Y, sin embargo, esa única cena me había hecho sentir como si tuviera 12 años otra vez, viendo a Sofía desenvolver una cámara de $2,000 solo porque sí. Mientras a mí me decían que mis zapatillas tendrían que durar otro año escolar. Las siguientes semanas pasaron rápido, el trabajo se aceleró, mi segunda aplicación había sido lanzada y ya estaba en los titulares de los círculos tecnológicos. Estaba en reuniones con inversores de capital de riesgo, volando a Austin y Chicago, reservando entrevistas. La vida estaba ocurriendo, pero entonces recibí un mensaje de texto que me devolvió de lleno a la situación. Era de mi papá. Hola, Javier. El cumpleaños número 25 de tu hermana se acerca. Vamos a hacer un fin de semana sorpresa en Miami. Vuelos y hotel ya reservados. Solo necesitamos que contribuyas para el regalo grupal. No. ¿Cómo estás? No. ¿Estás libre? Solo una suposición. Una expectativa. Me quedé mirando el mensaje. Ni siquiera recuerdo que me preguntaran qué quería para mi cumpleaños 25. Creo que me compré una silla de escritorio usada y una pizza ese año. Sofía, en cambio, iba a tener un viaje de lujo de 4 días y un regalo grupal. Por supuesto que lo iba a tener. Por curiosidad. Pregunté cuál era el regalo grupal. Papá respondió, le vamos a comprar una nueva MacBook Pro y algunos accesorios. ¿Realmente quiere empezar su canal de YouTube de tutoriales de belleza? Por supuesto que sí. Esperé unas horas antes de responder, luego escribí, no podré ir, pero espero que se divierta. También pasaré lo del regalo. Ya le envié algo por separado. Me dejó en leído. Luego, el chat grupal comenzó a explotar. Primero, mi tía, Javier. Sé que estás ocupado, pero Sofía realmente esperaba que estuvieras allí. Esto es importante para ella. Luego, mi mamá, ya reservamos todo, cariño. No reembolsable. Por favor, no seas difícil. Finalmente, la propia Sofía intervino. Ni siquiera se trata del dinero. Javi, se trata de presentarse para tu familia. Pero lo que sea, no me sorprende. Esa sí dolió. Sabía que ella también lo quería. No respondí. No lo necesitaba. Lo que sí hice, sin embargo, fue algo que probablemente debía haber hecho hace mucho tiempo. Abrí mi gestor de contraseñas. Busqué las credenciales de inicio de sesión para nuestro antiguo Dropbox compartido de hace años, de cuando mamá solía guardar todas nuestras fotos familiares en un solo lugar. La mayoría de las carpetas eran inútiles, pero luego encontré la que se titulaba Documentos y Solicitudes Universitarias y hice clic dentro. Ahí estaba. El PDF de su carta de admisión junto con varias versiones de su ensayo de solicitud. Los leí lentamente. Luego encontré la factura de matrícula escaneada de su escuela. Pagada en su totalidad por mis padres, más de $180,000 por una licenciatura en artes escénicas, todo pagado sin pensarlo 2 veces. La siguiente carpeta era la mía, un archivo, un documento de web que yo mismo había escrito a los 17, titulado Borradores de ensayos para becas. Eso fue todo, sin facturas, sin pagos, sin ayuda. Y de repente, todo regresó a mí. Recordé estar sentado en la mesa de la cocina hasta tarde en la noche tratando de terminar esos ensayos mientras Sofía ensayaba su monólogo arriba por 5ª vez esa tarde. Recordé al oficial de becas diciéndome que por poco había conseguido entrar. Recordé conseguir mi primer trabajo de TI a tiempo parcial mientras hacía malabares con 18 créditos y sobrevivía a base de ramen y tostadas quemadas porque mis padres simplemente no podían ayudar con el alquiler ese mes. Salí de la carpeta. Mi corazón latía con fuerza, no con ira, sino con claridad. No estaba loco. No había exagerado. El favoritismo había sido real y había sido constante. Y yo había terminado de fingir lo contrario. Así que, cuando llegó el fin de semana de la fiesta de cumpleaños de Sofía en Miami, no publiqué ninguna foto ni dije nada en el chat familiar. Simplemente observé desde lejos cómo todos se deshacían en elogios sobre las cenas en la azotea, las fiestas en la piscina y los paseos en bote. Sofía publicó una historia con un pie de foto que decía, rodeada de las personas que más importan. No estaría aquí sin ustedes, chicos. Me reí. Luego, volví al trabajo.
Un mes después, mi abuela me llamó. Vi las fotos del cumpleaños de Sofía, dijo con la voz baja como si hubiera estado pensando mucho antes de llamar. Ojalá hubieras estado allí. Lo sé, dije. Pero tenía una buena razón. Estoy segura de que sí. Respondió, pero había algo en su tono. Ella confiaba en mí. Siempre lo había hecho. Luego añadió, tu padre me dijo que le enviaste algo bonito a Sofía. Hice una pausa. No lo hice. Silencio. Luego, les dijo a todos que le compraste un nuevo brazalete Cartier. Casi se me cae el teléfono. Dijo, le compré. ¿Qué? La abuela suspiró. Me imaginé que no sonaba como tú. Pero sabes cómo es ella. Apreté la mandíbula. Sofía no solo había intentado avergonzarme para que pagara su regalo, había mentido y se había atribuido el mérito de un regalo que nunca envié. Probablemente lo compró alguno de los otros parientes y ella simplemente le puso mi nombre a la tarjeta, y ese fue el momento en que algo se rompió. Esto ya no se trataba solo de viejas heridas, ya no se trataba solo de ser pasado por alto, ignorado o excluido. Esto era calculado. Manipulador. Sofía había tomado mi silencio como permiso para reescribir la narrativa por completo, pintándome como el hermano que la apoyaba desde lejos, mientras ella misma se hacía ver aún más adorada. Así que hice un plan. El siguiente evento familiar era la cena de cumpleaños de la abuela, sus 86 esta vez, en el mismo restaurante elegante. A la abuela le encantaban las tradiciones. Sabía que toda la familia volvería a estar allí y esta vez no vendría con las manos vacías. Reservé mi vuelo, puse el recordatorio en el calendario. 3 semanas antes de la cena, contacté a un agente de bienes raíces en Manhattan. Habíamos estado en contacto antes. Él me ayudó con el penthouse, pero esta vez le pedí un favor. Quería una copia impresa de la escritura de propiedad. Cuando finalmente llegó la noche de la cena, me vestí elegantemente. Traje azul marino, hecho a medida, zapatos de cuero pulidos como cristal. Tomé un coche hasta el restaurante, salí como si perteneciera a la portada de GQ. Y entré. Las cabezas se giraron cuando entré. No solo por el traje, sino por la forma en que me comportaba. Tranquilo, seguro, no el personaje de fondo callado al que estaban acostumbrados. Sofía ya estaba presidiendo la mesa. Podía escuchar su risa antes de verla. Llevaba un vestido plateado brillante y una sonrisa de suficiencia. Y mientras me acercaba, no perdió el ritmo. Vaya. Miren quién finalmente vino, dijo, con los brazos extendidos como si yo fuera un primo perdido. Justo estábamos diciendo que podrías perderte esta también. Ni lo soñaría, dije con calma, abrazando a la abuela y entregándole una sola rosa blanca. Su favorita. Ella sonrió tan ampliamente que pensé que podría llorar de nuevo. La cena comenzó como antes. Charlas triviales, chismes familiares, Sofía dominando la conversación. Pero yo me mantuve en silencio hasta que llegó el postre. Entonces, la abuela se giró hacia mí, como siempre hacía, y preguntó, bien, Javier, ¿qué hay de nuevo en tu mundo? Pude sentir todos los ojos puestos en mí. Y fue entonces cuando saqué el documento doblado del bolsillo de mi chaqueta. Lo puse suavemente sobre la mesa y dije, bueno, ya que lo preguntas, compré un lugar. Sofía se rió. ¿Otro apartamento? Sonreí. No exactamente. Desdoblé el papel y lo deslicé por la mesa. Era la escritura oficial. Le tracé negrita en la parte superior, propiedad, Javier Elías Carter. Y debajo la dirección de la propiedad también en negrita. Un penthouse de 3 habitaciones en el Upper East Side. El salón quedó en silencio. Papá dejó caer su tenedor. Tía Verónica soltó un fuerte respiro. Sofía se quedó paralizada, mirando el papel como si fuera a incendiarse en sus manos. Entonces mi tía habló. Su voz era baja, afilada como una cuchilla. ¿Compraste un penthouse? Asentí. En Manhattan, Upper East Side. Dije, esquina. Tiene una bonita vista del parque. Se podía oír caer un alfiler. Entonces, Sofía se levantó tan rápido que su silla chirrió. Su voz tembló. Estás mintiendo. Levanté una ceja. ¿Quieres ver las fotos del cierre? Pero antes de que pudiera alcanzar mi teléfono, ella golpeó la mano sobre la mesa y gritó, ¿por qué no nos lo dijiste? Y justo así. Todas las máscaras en el salón se hicieron añicos. Ella se quedó allí temblando, con las manos hechas puños a los costados. Toda la mesa se quedó en un silencio atónito mientras su voz resonaba en las paredes del restaurante. ¿Por qué no nos lo dijiste, Javier? Era la primera vez en mi vida que veía a Sofía conmocionada, no un llanto falso buscando simpatía, sino genuinamente perturbada. Sus ojos volaron del documento sobre la mesa a mi cara, como si no pudiera entender cómo la realidad se le había dado la vuelta. Por una vez no era el centro de atención. Por una vez no controlaba la narrativa. Y no podía soportarlo. No respondí de inmediato. Simplemente bebí mi agua y la miré, tranquilo, indescifrable. Javier, dijo mi madre a continuación, con la voz tensa por la confusión. ¿Esto es real? Asentí una vez. Sí. Lo compré el otoño pasado. Se cerró en diciembre. El silencio que siguió fue casi sofocante. Nadie tocó su postre. Nadie parpadeó. Pude sentir el peso de 2 décadas de desequilibrio cambiando. Justo allí, en esa mesa, la identidad cuidadosamente construida de Sofía, la favorita, la estrella brillante, la que siempre ganaba, se estaba resquebrajando. Mi padre trató de restarle importancia con una risa. Bueno. Eso es impresionante, hijo. No mencionaste nada de esto en Navidad. No estuve en Navidad, dije simplemente, mirándolo a los ojos. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció. Sofía se giró hacia su lado de la mesa. ¿Vamos a fingir que esto tiene sentido? Hace 3 años estaba programando en ropa interior. Y ahora es una especie de magnate inmobiliario. No pude evitar sonreír con suficiencia. Su llama trabajo, Sofía. Deberías probarlo alguna vez. Hubo algunas risitas incómodas, incluida una de Lily, nuestra prima, que rápidamente se cubrió la boca. Pero Sofía no se estaba riendo. Entrecerró los ojos. ¿Y qué? ¿Estabas esperando a soltar esta bomba en el cumpleaños de la abuela como si fuera una especie de momento para humillarme? Me incliné hacia adelante, doblando la escritura y deslizándola de nuevo en mi chaqueta. No, simplemente no sentí la necesidad de explicarme hasta que alguien preguntó,
Eso es todo. La abuela se acercó y me tocó suavemente la muñeca. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, siempre lo he estado. Incluso cuando nadie prestaba atención. Esa fue la grieta final en la máscara de Sofía. Se puso roja como un tomate. Dios mío, ¿me están tomando el pelo? Ha sido un fantasma durante años. No vino a mi graduación. No vino a Miami. Ni siquiera me envió un mensaje de texto de feliz cumpleaños. Eso es porque, dije. Aún calmado, les dijiste a todos que te compré un brazalete Cartier. Se paralizó, el aire se enfrió. Pude verlo en su cara. No había esperado que eso volviera a salir a flote. Su boca se abrió, como si tuviera una defensa lista, pero todo lo que salió fue un bufido y un encogimiento de hombros. Lo que sea, fue una broma. No, dijo la abuela con severidad, y eso hizo que todos se enderezaran en sus sillas. No lo fue. Eso fue una mentira. Sofía. La cara de Sofía se arrugó. ¿En serio van a hacer esto ahora mismo? ¿En la cena de la abuela? Su volvió hacia mí con veneno en la voz. No me importa cuánto dinero tengas ahora. Siempre serás el raro callado que nadie se acordaba de recoger después de la escuela. No me inmuté. Sí. Y mientras a ti te dejaban en un Audi, yo estaba construyendo algo. Estaba celoso. Espetó ella. No, dije, permitiendo finalmente que el acero se colara en mi voz. Fui ignorado. Hay una diferencia. Y justo así, salió furiosa del restaurante. Mi madre se levantó a medias como si fuera a seguirla, pero luego se hundió lentamente de nuevo, aturdida. Nadie fue tras ella. El resto de la noche transcurrió en fragmentos incómodos. La gente comió en silencio. Nadie volvió a mencionar mi penthouse. Pero la abuela me sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo del mundo. Y honestamente, eso fue suficiente. Pero mentiría si dijera que me sentí triunfante al salir de allí, porque la verdad era que estaba destrozado. Había pasado años enterrando el dolor de ser el segundo mejor. De sentir que tenía que ganarme el amor de mi familia mientras Sofía lo obtenía en suministro ilimitado solo por existir. Esa cena no me había sanado. Había expuesto cuán profunda era realmente la herida. Y mientras me subía al coche y me dirigía de vuelta a mi hotel, todo lo que sentía era un vacío. Regresé a mi penthouse a la mañana siguiente y me paré frente a las enormes ventanas, observando el horizonte extenderse por millas. Debería haberme sentido orgulloso. Debería haberme sentido poderoso. Pero todo lo que sentía era cansancio. Las siguientes semanas fueron borrosas. Recibí llamadas, papá una vez, mamá dos veces. Sofía envió un correo electrónico largo y dramático que nunca respondí. La abuela me enviaba mensajes de texto casi todos los días solo para saludar. Pero me distancié de todo, porque aquí está la cosa que nadie te dice. El éxito no lo arregla todo. Tenía el dinero, la vista, los elogios, pero no tenía paz. Y por un tiempo permití que eso me consumiera. Empecé a saltarme reuniones, retrasé el lanzamiento de mi siguiente proyecto, ignoré a algunos inversores. Mi asistente fue paciente. Pero incluso ella comenzó a presionarme con correos electrónicos de solo para chequear, después de algunas llamadas perdidas. No dormía bien, me quedaba mirando el techo a las 3 a.m., preguntándome por qué la única cosa que pensé que me haría sentir visto, ser finalmente reconocido, solo había complicado todo. La peor parte, empecé a creerle a Sofía. Esa pequeña voz en mi cabeza, la que pensé que había enterrado hace años, regresó, susurrando, tienen razón, solo tuviste suerte, sigues siendo el raro, el olvidable, nunca te amarán de verdad. Y por un tiempo lo creí hasta que algo cambió. No fue dramático, no fue una gran epifanía. Solo una tarde tranquila de marzo. Estaba caminando a casa desde una cafetería cuando comenzó a llover. No la habitual llovizna de Nueva York, sino un aguacero en toda regla. Me metí debajo de un toldo y me paré al lado de un niño pequeño y su papá, turistas. A juzgar por la cámara, el niño levantó la vista y dijo, papá, ¿aquí vive Spider-Man? El papá se rió. No exactamente, pero sí. Bastante cerca. El niño se giró y me miró. ¿Vives aquí? Sonreí. Sí, vivo. Sus ojos se iluminaron. Eso es genial. Debe ser súper rico o algo así. Me reí. Algo así. Y el papá asintió y dijo, debiste haber trabajado muy duro para vivir aquí. Y algo en la forma en que lo dijo me impactó más fuerte que cualquier sesión de terapia porque tenía razón. Trabajé duro. Construí algo de la nada. Sobreviví cuando debería haberme rendido. Me demostré a mí mismo que no era lo que ellos decían que era. Cuando la lluvia cesó, caminé las últimas cuadras de regreso a casa y tomé una larga ducha. Y por primera vez en meses. No sentí que estuviera huyendo de nada. No estaba roto. Estaba reconstruyendo. En los meses siguientes hice una limpieza emocional, física y espiritual. Contraté a un nuevo terapeuta, comencé a meditar por las mañanas, volví a ponerme en forma. Me reconecté con mi cofundador y relancé el proyecto que habíamos archivado. Doné anónimamente algunos programas de becas. Invertí en una startup dirigida por un chico universitario de primera generación que me recordó a mí. Dejé de mirar el chat grupal de mi familia por completo. Pero lo más importante, finalmente comencé a vivir para mí, no por venganza, no para probar un punto. No para ganar una competencia imaginaria contra Sofía. Decoré mi lugar como quería. Cociné más. Organicé pequeñas cenas con amigos que realmente me veían. Invité a la abuela a quedarse conmigo un fin de semana y ella lloró cuando le dije que podía dormir en el dormitorio principal. Y en algún momento del camino, la vergüenza desapareció. El ruido se calmó. La voz en mi cabeza, la que solía sonar como mi hermana, se hizo más pequeña, más débil, hasta que volví a ser solo yo. Hasta que me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi familia. Nunca la necesité. Y fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Fue de mi papá. Su voz era tensa, forzada. Javier, dijo, necesitamos hablar. Es sobre Sofía. No respondí de inmediato. Solo miré mi teléfono. El nombre de papá brillando en la parte superior de la pantalla como una especie de prueba. No había escuchado su voz en meses. No desde la cena de cumpleaños de la abuela. No desde el momento en
que todo finalmente se inclinó en mi dirección, y ahora estaba aquí diciéndome que necesitaba hablar sobre Sofía. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más de lo necesario. ¿Está bien? Pregunté lo más neutralmente que pude. Hubo una pausa, luego un largo y tembloroso respiro de su lado de la línea. ¿Está pasando por algo?, dijo. Pensamos que sería mejor si te incluíamos. Pude escuchar a mamá de fondo diciendo algo que no pude distinguir del todo. Sus voces sonaban más pequeñas de alguna manera, tímidas, como si estuvieran pisando con cuidado alrededor de alguna delicada escultura de vidrio que podría explotar si alguien respiraba demasiado fuerte. ¿Qué clase de algo?, pregunté, todavía frío, todavía cauteloso. Papá dudó de nuevo. La están demandando. Parpadeé por un segundo. Pensé que lo había oído mal. ¿Por quién? Su antigua compañera de piso, aparentemente. Bueno, hubo muchos daños en el apartamento, problemas con el alquiler, pagos perdidos. La compañía de administración del edificio se involucró. Su nombre estaba en el contrato, así que me pellizqué el puente de la nariz. Por supuesto que era algo así. Y dijo que estaba esperando dinero de un patrocinio que nunca llegó. Nos pidió ayuda para cubrir los costos, pero su detuvo. Es mucho, Javier. ¿Cuánto? Cerca de $12,000. Casi me río. No porque no fuera serio, lo era. Pero $12,000 era de repente mucho para ellos, después de lo que gastaron en la escuela de Sofía, su coche, viajes de lujo y tonterías de cumpleaños. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Ella le dijo al propietario que tú lo cubrirías. Ahí estaba, el manual de Sofía. Primero finge, luego vive la vida. Excepto que esta vez no era solo una mentira piadosa sobre un brazalete de cumpleaños. Había puesto mi nombre como el respaldo financiero para su propia imprudencia y no se lo había dicho a nadie hasta que el fuego ya estaba encendido. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero mantuve mi voz calmada, plana. ¿Ella qué? Papá suspiró. No lo sabíamos, Javier. Juro que pensamos que tal vez ella malinterpretó algo que dijiste. Ya sabes cómo se pone cuando está nerviosa. Casi se me cae el teléfono. Ella no malentendió nada. No he hablado con ella desde esa cena. Otra pausa. Luego papá dijo, no está muy bien. Está en una espiral, supongo, bebiendo demasiado, publicando cosas raras en línea. Apenas está trabajando. Creo que necesita ayuda. Me recosté en mi silla, mirando al techo. ¿Ayuda? Repetí. Déjame adivinar. ¿Quieren que yo se la proporcione? Pensamos que tal vez podrías hablar con ella. Ella te escucha. Eso casi me hace ahogarme. ¿Desde cuándo? Ella siempre te ha admirado, Javier, y ese fue el momento en que algo hizo clic, porque esa frase no era solo una mentira, era una evasión, un último intento desesperado de devolverme la carga, como habían hecho desde que éramos niños, y la parte más aterradora, creo que mi papá realmente se lo creía. No veía el patrón, no quería, porque si lo hacía, tendría que enfrentar la verdad de que ellos crearon esto, lo permitieron, lo recompensaron. Sofía era como era porque nadie la había hecho enfrentar una consecuencia en su vida, y ahora querían que yo fuera su red de seguridad. De nuevo, terminé la llamada sin decir una palabra más, y luego me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, no enojado, no herido, solo concentrado, porque me di cuenta de que tenía algo que Sofía nunca había desarrollado, una larga memoria y el hábito de pensar 10 pasos por delante. Ella era impulsiva, yo era estratégico, ella anhelaba atención. Yo entendía el apalancamiento, y esta vez no iba a jugar a la defensiva, iba a preparar el escenario. Al día siguiente hice algunas llamadas, primero a un abogado amigo mío, alguien que conocí a través de un círculo de inversión. Le expliqué la situación en términos generales y pregunté sobre la responsabilidad, la falsa representación y cómo responder a un propietario que pensaba que le debía dinero porque otra persona usó mi nombre. Se rió. Estás libre de culpa, hombre. Si no firmaste nada y no hay un acuerdo por escrito, ella solo está fanfarroneando. Pero yo enviaría una negación formal por escrito solo para hacerlo hermético. ¿Puedes redactarla por mí? Absolutamente. A la mañana siguiente tenía una carta oficial que negaba cualquier responsabilidad financiera, firmada y sellada. Se la envié por correo electrónico al propietario con una copia a Sofía. No hubo respuesta de ella, pero yo no había terminado. Luego, contacté a un conocido mutuo, un tipo que conocí hace años en la universidad que ahora trabajaba en gestión de reputación digital. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, y yo sabía que tenía un negocio secundario monitoreando el drama de influencers públicos para firmas de relaciones públicas. Sofía Carter. Le dije, podría estar dirigiéndose a un colapso. ¿Puedes vigilar sus cuentas? Ni siquiera necesitó que lo convenciera. Ya la tengo marcada. Dijo, tu hermana ha estado en el radar desde que intentó vender códigos de descuento para una marca de cuidado de la piel que no existe. Parpadeé. ¿Qué? Me envió una captura de pantalla. Pero no lo compartí. Todavía no. En cambio, seguí recopilando capturas de pantalla, correos electrónicos, comentarios públicos, colaboraciones fallidas, incluso una diatriba de TikTok que publicó y borró 2 horas después, culpando a miembros de la familia tóxicos por sus recientes contratiempos. Nunca me nombró, pero no tenía por qué hacerlo. Todo se estaba acumulando, la presión, el colapso. Y aún así, ella no se había comunicado, pero mamá sí. Me llamó ese viernes con la voz temblorosa. Javier, cariño. Por favor, está sufriendo una crisis. Apenas sale del apartamento. No sé qué hacer. Necesita un abogado. Dije, no digas eso. Necesita apoyo. Necesitaba límites hace 10 años. Ustedes le dieron viajes de cumpleaños en su lugar. Silencio. Continué con calma. Ella falsificó mi nombre. Me usó para cubrir su propio desastre. Eso no es algo que se apoye, mamá. Eso es criminal. Su voz se quebró entonces. Sigue siendo tu hermana. Lo sé, dije. Finalmente le estoy tratando como tal. Luego colgué. Más tarde esa semana, llamé a la abuela. Ella había estado mayormente callada durante todo esto, observando desde la barrera.
Nunca tomando partido, pero siempre sutilmente inclinándose en mi dirección. Cuando le conté todo, la mentira de Sofía, sobre que yo cubriría la demanda, el propietario, los patrocinios falsos. Ella no se quedó boquiabierta, no actuó sorprendida, solo suspiró. Me imaginé que era algo así. Dijo, pero esperaba equivocarme. Me quedé callado. No estoy tratando de humillarla, lo sé. Solo quiero que lo enfrente por una vez, lo sé. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Ella siempre ha sido el fuego y tú siempre has sido la piedra, pero el fuego arde rápido, Javier. La piedra permanece, y con eso me dio su bendición. Así que comencé a prepararme, no una humillación pública, no un escándalo, sino un desmoronamiento tranquilo e innegable. Reuní mis materiales, hice un seguimiento de las líneas de tiempo, conecté los puntos, y luego planeé una última cena, no por el cumpleaños de la abuela, no por Navidad, esta era mía, y todos estarían invitados, porque si mi familia solo prestaba atención al drama, entonces les daría un asiento de primera fila a la verdad que habían estado ignorando durante décadas. Y esta vez nadie podría mirar hacia otro lado. 2 semanas después de enviar las invitaciones a la cena, todas las confirmaciones de asistencia regresaron. Sí, fue un mensaje simple, nada elaborado, sin lenguaje elegante o chantaje emocional. Solo, cena en mi casa, sábado por la noche. Las 7 p.m. no traiga nada, solo ustedes. Incluso Sofía respondió, sin emoji, sin puntuación, solo esa letra. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Iba a venir, pero su orgullo estaba herido y su curiosidad le estaba carcomiendo. No estaba acostumbrada a no saber lo que estaba pasando, especialmente cuando se trataba de mí. El sábado llegó rápido. Pasé el día organizándolo todo. El penthouse estaba impecable, la iluminación tenue y cálida, una mesa larga puesta para 8. Abuela, mamá, papá, Sofía, tía Verónica, tío Ricardo, prima y yo. El lugar parecía sacado de una revista de diseño, moderno, minimalista. Caro sin ser ostentoso, pero había una cosa que no era visible para nadie que entrara. Una carpeta delgada colocada debajo de mi silla. No una carpeta de Manila, un grueso portafolio de cuero negro, del tipo que se ve en los juzgados y en las salas de juntas. Dentro estaba todo, impresiones de páginas, tratos de marca falsos, los documentos de alquiler que ella falsificó, capturas de pantalla de sus TikToks que afirmaban que yo era abusivo y que había abandonado a la familia y lo más importante, copias de mensajes de texto y correos electrónicos donde les decía a las personas que yo estaba financiando su estilo de vida. No era para el espectáculo, no iba a tirárselo a la cara como en alguna escena dramática de película. Estaba allí por si acaso, solo para recordarme a mí mismo que tenía la verdad de mi lado. Llegaron a tiempo. Incluso Sofía, que generalmente llegaba tarde solo para hacer esperar a la gente, llevaba un vestido negro ajustado. Demasiado maquillaje y una cara que decía, no puedes tocarme. Ella elogió el apartamento sin sentirlo. Bonita vista, dijo, escaneándolo todo. Algo vacío. Sin embargo, sonreí. Me ayuda a pensar. La cena comenzó lentamente. Conversación trivial. La abuela elogió el vino. Tío Ricardo intentó hacer bromas. Mamá preguntó si estaba saliendo con alguien. Sofía se sentó con los brazos cruzados. Aburrida y mordiéndose la lengua, esperé hasta que llegamos al plato principal. Fue entonces cuando me puse de pie, me aclaré la garganta y golpeé mi copa. Aprecio que hayan venido todos, dije. He querido hacer esto durante un tiempo, pero quería esperar hasta que significara algo. Todos levantaron la vista. Incluso Sofía dejó de desplazarse por su teléfono. Sé que las cosas no siempre han sido equilibradas en nuestra familia. Continué. Ha hecho las paces con mucho de eso, pero los eventos recientes dejaron claro que la paz no puede existir si la verdad sigue siendo enterrada. Mi madre se removió, papá dio una sonrisa débil. Sofía puso los ojos en blanco. Permítanme ser claro, dije, esto no es una confrontación, es un cierre para mí. Luego metí la mano debajo de mi asiento y saqué la carpeta. No la abrí, simplemente la coloqué sobre la mesa frente a mí suavemente. Con calma, esta carpeta contiene cada mentira que se ha dicho sobre mí en los últimos 6 meses. Mentiras que puedo probar. Mentiras que hirieron mi trabajo y mi reputación. Sofía se quedó paralizada. Pero yo no la pasaré. No voy a leer de ella. Solo quería que todos vieran que terminé de interpretar el papel del chivo expiatorio silencioso y confiable. Silencio. Silencio absoluto. Luego Sofía dijo, eres tan dramático. Me giré hacia ella. No, dije, mirándola directamente a los ojos. Soy preciso, has vivido tu vida inventando historias y siempre has tenido la red de seguridad de nuestros padres amortiguando tu caída. Yo era el respaldo, el cajero automático. El hermano invisible que era útil cuando se le necesitaba. Pero eso termina esta noche. Ella se rió fuerte y amargamente. ¿Qué crees? Porque tienes una bonita vista y una cuenta bancaria gorda. ¿Tienes derecho a menospreciarme? No. Dije, creo que tengo derecho a hablarte con la verdad por primera vez. Ella empujó su silla hacia atrás. Esto es patético. No, dijo la abuela de repente, con la voz más aguda que nunca le había escuchado. Tú eres patética. Has herido a tu hermano una y otra vez, dijo la abuela, levantándose lentamente. Con la voz firme. Yo lo vi, todos lo hicimos, y dejamos que sucediera. Pero ya no. Mi madre comenzó a hablar. Pero la abuela levantó una mano. No, no tienes derecho a defender esto. Dejaste que mintiera. La recompensaste por cada rabieta. Viste a Javier triunfar en silencio y ni una sola vez le preguntaste cómo se sentía. La cara de papá se puso roja. Mamá parecía haber recibido una bofetada. Tú. Sofía, continuó la abuela, volviéndose. Te has humillado a ti misma. Has avergonzado a esta familia. Y la parte más triste, todavía crees que eres la víctima. Sofía estaba temblando ahora. Él solo está haciendo esto para arruinarme. No, dije, todavía tranquilo. Hiciste eso tú misma. Solo dejé de protegerte de las consecuencias. Se puso de pie. Agarró su bolso y miró a mis padres. Bueno, ¿no van a decir nada? Se miraron el uno al otro y por primera vez en nuestras vidas nos salieron en su defensa.
Papá solo dijo, tal vez es hora de que todos dejemos de fingir que todo está bien. La boca de Sofía se abrió, pero no salió ningún sonido. Luego, lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin despedidas, sin disculpas, solo silencio. Se fue, nadie la siguió. El resto de la cena transcurrió en fragmentos más tranquilos, no alegres, sino honestos. Mi tía se disculpó, mi madre lloró suavemente, mi padre me agradeció la cena con una sinceridad que no había escuchado en años, y la abuela me apretó la mano antes de irse y susurró. Lo hiciste de la manera correcta. En las semanas que siguieron, el perfil de influencer de Sofía comenzó a desmoronarse. Una marca la acusó de usar falsamente su nombre en una promoción. Su número de seguidores se desplomó. Publicó un video largo sobre energía tóxica y traición familiar que recibió tantos comentarios negativos que lo borró en un día. Luego desapareció. Silencio radial. La última noticia que tuve es que se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad. Sin trabajo, sin patrocinadores, solo en silencio. Y yo dormí mejor, trabajé mejor, me reí más. No me vengué destruyéndola. Lo hice superándola, exponiendo la verdad con calma, metódicamente y dejándola reposar, ineludible, innegable y permanente, sin rabietas, sin gritos, solo una última verdad inquebrantable. No tuve que levantar la voz, solo tuve que dejar de encogerme. Reflexión de la historia. Esta historia nos enseña que la validación externa no define nuestro valor. Javier canalizó el dolor de ser ignorado en un éxito silencioso. Su hermana, Sofía, acostumbrada a que le dieran todo, se derrumbó ante la primera consecuencia real. Para reflexionar, no busques el reconocimiento de quienes nunca te vieron. Construye tu propia vida por ti, no como revancha. La verdadera fuerza reside en la autosuficiencia y la paz, no en el drama ni en la necesidad de probar tu valor. Sé la piedra que permanece, no el fuego que se consume rápido.